Bien, bueno, ahora vamos a tratar de hacer otro video explicando en esencia lo que es el convertidor de corriente a voltaje referenciado a la cuestión de la retroalimentación. Bueno, hay que recordar que en la retroalimentación tenemos ahora una corriente de salida y esa corriente de salida pues la vamos a referenciar ahora en voltaje a la entrada. Bueno, nuevamente, recordando un poco de teoría de circuitos, pues nos lo explicaron con la ley de Ohm. Algo muy sencillo que nos lo explicaron con la ley de Ohm, solo que ahora lo vamos a ver, pues para que nos ayude al sistema de retro. Nos explicaron qué es la capacidad de circular electrones a través de un conductor y lo podemos identificar tanto como resistencia o conductividad. Trabajando precisamente con la idea de la relación que hay de la corriente, pues entonces vamos a identificar un trabajo como el voltaje o el potencial entre las terminales del resistor. Bueno, entonces identificamos todos esta fórmula, ¿no? Que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Bueno, aquí puedo observar otra vez voltaje entre corriente, fracción, división. Ya no es una proporción, porque no son las mismas unidades. Entonces aquí vamos a tener una ventaja. Nosotros nos dijeron que la resistencia está dada en ohms. Entonces yo lo voy a utilizar como el factor de conversión. Eso quiere decir que entonces la corriente que está dada en amperes y el potencial que está dado en volts, yo lo puedo identificar de esta manera, ¿verdad? Tengo 10 volts en los terminales del componente y va a generar una corriente de 1 ampere. Eso quiere decir que esa resistencia debe tener 10 ohms. 10 ohms o lo mismo 10 volts amperes. Entonces me voy a quedar con volts amperes. Si yo veo la fórmula de la resistencia de acuerdo a la ley de Ohm, yo puedo identificar entonces que el voltaje es el voltaje de salida y que la corriente es la corriente de entrada, o sea, una señal de salida y una señal de entrada. Bajo esa idea, entonces yo voy a tener que a 10 volts de salida voy a tener una corriente de entrada. Ok. Entonces, cada que yo tenga un ampere a la entrada, yo voy a tener 10 volts a la salida. ¿Vale? Eso se va a cumplir siempre y cuando exista una resistencia de 10 ohms. Entonces yo puedo analizar qué sucederá cuando yo tengo 2 amperes a la entrada con la misma resistencia de 10 ohms. Eso quiere decir que entonces a la salida voy a tener 20 volts. Vamos a ver qué sucede con el simulador. Listo, entonces ahora tenemos en el simulador, tenemos nuestra corriente, nuestra fuente de corriente que va a proporcionar 1 ampere y tengo mi resistencia que es de 10 ohms que lo voy a considerar como mi factor de conversión. ¿Vale? Hay que observar que aquí me va a generar entre las terminales del componente un voltaje, ¿vale? Que lo conocemos como diferencia de potencial. Vamos a simularlo y sí, exactamente me dice, cuando tú tienes una corriente a la entrada del resistor, entonces vas a tener 10 volts entre sus terminales siempre y cuando la resistencia sea de 10 ohms. Si yo lo considero como factor de conversión, entonces siempre que mi componente tenga el factor de 10, yo voy a tener una conversión de 1 ampere a 10 volts. ¿Cómo lo compruebo? Pues bueno, incremento la corriente de entrada y voy a decir que ahora la corriente de entrada son 2 amperes. Yo esperaría que como no he modificado el factor de el factor de conversión, entonces yo voy a tener aquí 20 volts. Y si es verdad, yo cambié ahora con la corriente de entrada y voy a tener un voltaje de salida. Lo mismo sucede si yo disminuyo la corriente a 0.5 amperes. Voy a tener 5 volts. Y mi factor de conversión prácticamente es constante. Bueno chicos, espero que este video les ayude. Lo mismo podemos hacer. Regresamos a 1 ampere. ¿Y qué sucede si yo cambio el factor de conversión?
Si yo cambio el factor de conversión en lugar a 10, lo puedo cambiar a 1, pues entonces la relación es 1 a 1, ¿verdad? Tengo 1 ampere, 1 volt. Si yo lo cambio la relación a 2, entonces tengo una relación de 2 a 1. Cada ampere de entrada voy a tener 2 amperes de salida. Vamos a ver si es cierto. Digo 2 volts de salida, perdón. Si yo cambio a 2 amperes, pues entonces voy a tener 4. Entonces mi factor de conversión es el valor resistivo del componente. Bueno, espero que haya funcionado. Sencilla la explicación para irnos introduciendo a los sistemas de retroalimentación. Gracias.